La comunidad Vida con Propósito presenta Palabras de Vida con el pastor Ángelo Becerra. Tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar. Como les dije, arrancamos hoy una nueva serie. ¿Y la serie cómo la titulamos? La serie del mes de abril, usted la mira ahí en su folleto, en la parte de atrás de su folleto. ¿Cómo se titula la serie? Cambiemos el mundo. ¿A cuántos les gustaría cambiar el mundo? Alcen la mano, a ver, alcen la mano que yo quiero saber cuántos valientes hay acá que dicen yo me atrevo a cambiar el mundo, yo quiero cambiar el mundo. Y el tema de hoy tiene que ver con eso, precisamente con cambiar el mundo. Y el tema lo titulamos el de este domingo, de esta tarde, ¿cómo se llama? El secreto de la influencia. Y quiero que por favor me preste su mayor atención. No se me vaya a distraer, va a estar muy atento porque hay unas cuantas verdades que usted debe aprender en esta tarde. Y lo primero que le quiero decir es que su vida y la mía, aceptémoslo o no, tiene un gran impacto, tiene una gran influencia en aquellas personas que caminan conmigo en esta vida. ¿Y quiénes son los que caminan con nosotros? Familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Para bien o para mal, lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted expresa, genera en ellos un impacto positivo o negativo. Sobre nosotros hay una gran responsabilidad, por si quizás usted no se había dado cuenta. Hay frases en nuestros queridos refranes populares, tales como, usted lo ha escuchado, de tal palo, tal astilla. Hijo de tigre, sale pintado. ¿Qué quieren decir esas frases? Sino el hecho de que los progenitores ejercen una gran influencia sobre ¿quiénes? Sobre sus hijos. O quizás esta frase, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Sino que los amigos recibimos una influencia de los demás amigos. O sea, en últimas, aunque ni usted ni yo somos marionetas, ¿cierto? No somos marionetas. Sí, la influencia son como esos hilos que en últimas definen lo que otros quieren que yo haga. La influencia. No todo lo que usted hace es porque usted lo quiere hacer. Hay unos hilos llamados influencia. Y en últimas usted termina haciendo lo que otros, a través de su influencia, querían que usted hiciera. Y entonces cuando yo comprendo esta verdad, y cuando usted comprende esta verdad, su manera de relacionarse con las demás personas automáticamente debe cambiar. Automáticamente debe ser diferente. Dios quiere que yo sea un ente de influencia positiva para los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por favor, si no me cree hasta el momento, por favor, mire su folleto. Y vamos a leer todos a la voz de tres este primer versículo de Lucas 11:1, donde nos muestra el principio de la influencia modelado por el Señor Jesucristo. A la voz de tres, lea conmigo. 1, 2 y 3. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Por favor, hagámonos unas preguntas con respecto a este pasaje, a este pequeño y muy diciente versículo de Lucas. Quiero hacerle una pregunta inicial. ¿Acaso los discípulos no sabían orar? ¿Acaso los discípulos no oraban? Desde luego, como judíos que eran, ellos oraban. Todo judío ora, por si alguien no lo sabía. Segunda pregunta. ¿Por qué el representante enviado por los discípulos le pidió al maestro que les enseñara a orar? ¿Por qué? El versículo lo dice. Es que lo vieron orando. Por eso se atrevió a preguntarle.
le causó alguna curiosidad. Y aquí viene entonces el tercer interrogante. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron los discípulos para preocuparse, para interesarse? ¿Qué vieron en la oración de Jesús para ellos decir: Señor, por favor, enséñanos a orar? Es que nosotros no oramos como tú. ¿Sabe qué vieron ellos? Ellos vieron una gran diferencia entre las oraciones que hacía ¿quién? Jesús, a las oraciones que hacían los discípulos. Ellos lo notaron y entonces se preocuparon. Usted, al menos en este pasaje de Lucas 11:1, no va a ver que Jesús tome la iniciativa de enseñarles a los discípulos a orar. ¿Quiénes la tomaron? Los discípulos, y por eso envían a un representante. Vaya y pregúntele al maestro, vaya y dígale. Usted no ve aquí a Jesús, y no lo va a ver en el resto de los evangelios, diciendo, así como algunas queridas madres y algunas queridas esposas, a manera de cantaleta: hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. No, usted no va a ver así a Jesús. No lo va a ver. Tampoco ve a Jesús amenazando a sus discípulos. Si usted no ora, le va a ir mal. Se le va a caer el negocio si usted no ora. Le va a ir mal, no va a pescar nada, Pedro, si usted no ora. No, usted no va a ver así a Jesús. Jesús no utiliza ni la cantaleta, ni ¿qué más? Ni la amenaza, ni el terrorismo santo que utilizan algunos cristianos, ¿cierto? Para motivar a otros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este pasaje? Es que los discípulos, los seguidores de Jesús, vieron en él una oración tan poderosa, una oración tan nutrida, tan fuerte, y al compararse ellos con las oraciones raquíticas, chiquitas, insignificantes que ellos hacían, dijo: tenemos que averiguar el secreto. ¿Qué estaba haciendo Jesús en los discípulos? Los estaba influenciando. Y es el tema que nos ocupa en esta tarde. Querido padre, querida madre, querido líder, no es con la cantaleta, no es con la amenaza, ni mucho menos con la manipulación que logramos que las personas cambien. No lo lograremos así, jamás lo lograremos de esa manera. Hay un secreto. ¿Cuál es? La influencia. El secreto está ¿en qué? En la influencia. Por favor, dígalo conmigo, fuerte. El secreto está en la influencia. Eso me gusta. Quiero hacerle una serie de preguntas. ¿Quiere que su cónyuge cambie? No diga aquí amén, por favor. No vaya a hacer ninguna declaración inadecuada. ¿Quiere que su cónyuge cambie? ¿Quiere que sus hijos se comporten y actúen de manera diferente? ¿Le gustaría que sus empleados, querido patrón, querido jefe, que sus empleados cambiaran de mentalidad y fueran proactivos y llegaran de verdad al trabajo a trabajar? ¿Le gustaría eso? O de pronto usted, que es empleado, ¿le gustaría que su jefe dejara tanta tiranía al mandar y fuera un poco más humano en el trato y quizás en el salario? ¿Le gustaría? ¿Cuántos se animan a decir un amén? ¿Le gustaría ver cambios en las demás personas? Digan amén. ¿Cierto que nos gustaría? Bueno, el secreto no está en las quejas, no está en las represalias, no está en armar un sindicato. El secreto está en la influencia. Una sola palabra. En esta tarde les voy a hablar únicamente de la influencia, del secreto y del poder que tiene la influencia. Yo necesito que usted me ayude a cambiar el mundo. Dios necesita que usted trabaje para cambiar este mundo. Y su influencia en el lugar recóndito donde el Señor lo ha puesto es determinante. Es determinante para ese cambio. Dios quiere cambiar este mundo. ¿Y a quién va a usar si no es a la iglesia de Él? ¿A quién va a usar si no es a los hijos de Él? Jesús lo dijo de otra manera: la luz se pone arriba, no abajo. La sal tiene que estar en los alimentos, metida en el salero no sirve para nada.
tenemos que ser ¿qué? Influencia. ¿Cuántos quieren ser influencia en esta tarde? ¿Cuántos quieren salir de aquí convencidos de que son personas influyentes, independientemente del lugar donde el Señor los haya puesto? Digan amén. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ser personas de influencia? ¿Cómo lograr que otros me sigan? ¿Cómo lograr que otros cambien? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacerlo? Yo soy jefe, yo soy padre de familia. ¿Cómo hago para que ellos me sigan? Para que no arruinen sus vidas como lo están haciendo. ¿Qué le hago, Ángelo? ¿Cómo lo hago? Pues yo quise compartir con ustedes 4 principios en esta tarde. Y si usted es detallista, observó que en los 4 puntos, con cada uno de los 4 puntos, armé una palabra. ¿Cuál es la palabra que tenemos ahí? Moda. ¿Por qué moda? Porque la moda es una influencia. Es la influencia que ejerce, ya sea los deportistas, los artistas, los intelectuales, ejercen una moda, ejercen una influencia que los demás ¿qué? Siguen. Entonces, con la palabra moda, para que se le quede a usted en su cabecita, yo quise armar la predicación de esta tarde. Y como usted a veces tiende a ser muy espiritual y a orar en medio de la predicación, o sea, cierra los ojos en medio de la predicación a interceder por mí para que yo predique bien, se lo agradezco mucho. Le voy a pedir que cuando yo mencione cada punto, usted me va a pedir la letra que sigue. Entonces ensayemos. Primer punto. Eso, Ángelo, dame la M, así como que me motive. Primer punto. Eso, que quede en la grabación. A propósito, estamos grabando las predicaciones. Usted va a bendecir la iglesia, se va a bendecir a sí mismo, la escucha usted primero y después se la regala a alguien que usted crea que la necesita. Vale, 3,000 pesitos no más. No sé si esta se puede grabar, si se puede grabar, ¿se está grabando? Gracias. Entonces, si usted cree que esta predicación le sirve a alguien que no está aquí, usted la va a comprar, dentro de 8 días se la traemos y usted va a bendecir a esa persona. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Ay, casi los cojo. Escriba ahí en esa línea, modele lo que quiere ver. Modele lo que quiere ver. Y todos, a una vamos a leer este versículo de Filipenses 4:9, 1, 2, 3. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Sabía que es un acto de necedad esperar o exigir que otros hagan lo que yo nunca he hecho? Eso es improductivo, jamás va a suceder. Mi hijo, vaya a la iglesia. Ya de por sí es una incoherencia, vaya a la iglesia, mi hijo, vaya. Digámosle que, vamos a la iglesia. Es un tiempo perdido, aparte que es una ironía. Es que de nada le sirve a usted que le grite a su hijo que no grite. De nada sirve. De nada le sirve a usted que le diga, papito, sea obediente, y el papito ve que usted se come el semáforo en rojo o que va en contravía. De nada le sirve a usted, querido jefe, que le diga a su empleado, sea honesto, si usted es deshonesto en el pago o si usted lleva una doble contabilidad. De nada sirve. Para poder pedir algo, yo primero tengo que darlo, entregarlo. Es por eso que en el seminario Palabra Viva, y esto va para los estudiantes, esperamos que como mínimo los estudiantes del seminario Palabra Viva hagan las tareas. Porque la mayoría de los seminaristas tienen hijos, y entonces yo me pregunto, ¿y cómo le espera que los hijos hagan tareas si ellos no la hacen? Es una disonancia, es una incoherencia. ¿Sabe que Pablo entendió a cabalidad este principio? Y por eso vemos que él le escribe a una iglesia, y no solamente le escribe a la iglesia de Filipenses, sino también le escribe a unos pastores que él está formando. Y usted no va a encontrar que Pablo le pida tanto a una iglesia o a un pastor en formación que haga algo que él nunca haya hecho. Pablo entendió el principio. Me imagino a Pablo preguntándose, ¿cómo hago para ayudar a esta gente? ¿Cómo hago para levantarla? ¿Cómo hago para que cambien, para que alcancen el potencial que ellos tienen? Y Pablo mismo se responde, ya sé, voy a ser el ejemplo.
¿Es usted el ejemplo? Pregunto en esta tarde. Por favor, remontémonos cuando estudiamos. Cuando usted estaba en primaria, ¿cómo aprendimos matemáticas? Creo que, si no me equivoco, todos aprendimos matemáticas de la misma manera. El profesor dictaba una teoría. La suma es ta, 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 ta. Y todos ansiosos esperábamos que él dijera la famosísima frase, veamos el ejemplo. Ay, uno descansaba. Uno no entendía ni 5 de la teoría. ¿Uno qué esperaba? El ejemplo. Y entonces uno con el ejemplo, claro, el profesor hacía el ejercicio más fácil. No sé si a ustedes les pasó. Él hacía siempre el más fácil, ¿no? 1 más 1, 2. Y él esperaba que uno sumara 2 más 2, 4, ¿no? Y a uno ya se le dificultaba. Pero cuando usted empezaba a mirar paso por paso lo que el profesor había hecho en el tablero, que usted había escrito en el cuaderno, entonces usted era capaz de resolver ¿qué? El problema. Usted lo resolvía con facilidad. Es que está comprobado, tanto pedagógicamente, como científicamente y como espiritualmente, que todos los seres humanos aprendemos por el ejemplo. Por eso el primer consejo de esta tarde, ¿cuál es? Modele, no, ya no me digan Ángelo, modele el ejemplo. Modele el ejemplo. Creo yo que esta fue una de las razones por las cuales el Dios sublime, omnipotente, dijo, voy a hacerme hombre. Les voy a enseñar a los hombres cómo es que deben vivir y me voy a poner como ejemplo. Aplauda a ese Dios que se hizo hombre, al Señor Jesucristo, que nos dio el ejemplo de cómo es que se debe vivir. Esta ha sido la estrategia de todo líder. Todo líder ha aprendido de que para pedirle a alguien algo, primero hay que modelárselo. Primero hay que hacerlo uno mismo. Uno tiene que ponerse como ejemplo. Como ejemplo. ¿Sabe que Alejandro Magno, alguien ha escuchado hablar de Alejandro Magno, el del Imperio griego? Él, dicen los historiadores, que a los 33 años ya había conquistado todo el mundo de su época. Todo el mundo conocido de su época, a los 33 años, Alejandro Magno ya lo había conquistado. Y por ahí Alejandro se enteró de que uno de sus soldados era un cobarde. Alejandro no era de los generales que iba a la retaguardia protegido de todos sus soldados, de todas sus tropas, y él estaba atrás bien guardadito. No, Alejandro era de los que iba al frente de la batalla. Y se entera el general que uno de sus soldados, y a propósito, también llamado Alejandro, era un cobarde. Que cuando las batallas se tornaban duras, cuando se hacía difícil el combate, este querido soldado se ocultaba, salía corriendo y llegaba cuando ya habían ganado y celebraba con los ganadores. Entonces se enteró el comandante, se enteró el general Alejandro. ¿Sabe qué hizo? Lo llamó y le dijo, tienes 2 opciones. O cambias de actitud o cambias de nombre. Porque Alejandro significa valiente. Y él había modelado valentía en su carrera militar. Y a mí me gustaría hacerle un desafío en esta tarde. ¿Qué tal en esta semana usted va a pensar y va a meditar? ¿Qué cosas usted ha estado pidiendo a otros? ¿Qué cosas le ha estado pidiendo a sus hijos? ¿A su esposa? ¿A sus empleados? ¿O quizás a sus jefes? ¿Que usted mismo no ha estado haciendo? ¿Qué tal si usted hace una reflexión durante toda esta semana y decide y determina cambiar de pensamiento, cambiar de actitud, cambiar de conducta y empieza a ser diferente? Solo cuando hagamos eso podremos y tendremos la autorización divina ¿de qué?
de pedirle a los otros que cambien. ¿Cuántos van a hacer este desafío que les acabé de poner esta tarde? Digan amén. Felicito a los que lo van a hacer. Y es el primer principio para cambiar el mundo. Es el primer principio de la influencia. ¿Cuál es el principio? Modele lo que quiere ver. ¿Qué quiere ver en sus hijos? Modélelo. ¿Qué quiere ver en su esposo o en su esposa? Modélelo. ¿Qué quiere ver en los políticos que tanto critica? Modélelo. ¿Usted critica que los políticos roban y usted coge un clip de su empresa? Modele. Y cuando usted modele, usted será un agente de influencia en esta sociedad corrupta en la cual estamos viviendo. Vamos con el segundo punto. Están dormidos, los estoy arrullando con la predicación de hoy. Nuevamente, a ver, nuevamente. Segundo punto. Eso, la O. Esta es la gran revelación que todo cristiano va a tener en esta tarde, ¿cierto? Ore por lo que quiere ver. Escribe esas dos palabritas, ore por aquello que usted quiere ver. ¿Qué quiere ver usted? Por favor, piense un momentico antes de leer el versículo. ¿Qué quiere ver usted? Eso que quiere ver, ore. Deje de pelear, por favor. Ore por aquello que usted quiere, que usted anhela, que usted desea ver. Ahora sí, todos conmigo, a la voz de tres vamos a leer Lucas 22:32. 1, 2, 3. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Sabe cuál era la responsabilidad divina del Señor Jesucristo, aparte de ir a la cruz? Preparar un puñado de hombres, preparar a unos discípulos. Esa fue la imperiosa tarea de Jesús. Y Jesús caminó durante 3 años conociendo el estado de sus discípulos. Él sabía qué tenía que enseñar cada día. Los discípulos caminaban con él. Y él sabía cuál era la necesidad de Tomás y de Pedro y Bartolomé y de Juan y de Santiago. Y él lo miraba y él empezaba a suplir esas necesidades. Pero un día, cualquier día, al final de su ministerio, el Padre le revela a Jesucristo, a su Hijo, que sus discípulos van a perder una de las batallas más importantes de toda su vida. La iban a perder y el Señor, el Padre, se lo muestra a Jesucristo. ¿Qué fue lo que le mostró? Que todos, sin excepción, lo iban a negar. Es más, no solamente lo iban a negar, lo iban a abandonar en su momento de mayor necesidad. Eso no es sino la frustración más grande para cualquier líder. Que aquellos que dicen que nos siguen, que creen, que nos apuestan, nos abandonen. Jesús tuvo que lidiar con eso. ¿Qué hizo entonces Jesús cuando habló con el líder más prominente de este grupo? ¿Qué hizo Jesús cuando habló con él? Lo acabamos de leer. Por favor, leámoslo nuevamente. A la voz de 3. 1, 2, 3. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Sabe que Jesús no le dijo a Pedro, yo ya sabía que usted era así? Yo sabía que no podía contar con ustedes. No, yo ya me lo esperaba. Yo sabía que usted no servía para líder. Yo sabía que usted no llenaba las expectativas. Yo no encuentro que Jesús trate así a Pedro. Tampoco le dice Jesús a Pedro, ¿sabe qué, Pedrito? Voy a orar. No le dice eso. No le dice, Pedrito, voy a sacar un tiempito para orar por usted. ¿Qué fue lo que le dijo? Por favor, subráyelo. He orado. ¿Qué hizo Jesús? Oró con anticipación. Tan pronto el Padre le mostró la condición espiritual de todos los discípulos y específicamente de Pedro, ¿qué se puso a hacer Jesús? A orar.
a orar por ese Pedro, a orar por esos discípulos. ¿Sabe que hay algunas personas que se pelean porque los predicadores oren por ellos? No, por mí que ore Cristo. Que ore Cristo. ¿Qué es preferible? ¿Que ore un hombre o que ore Cristo? Cristo mismo oró por Pedro. No oró ningún hombre, oró Cristo. Y yo le traigo buenas noticias en esta tarde. Cristo todavía ora por usted. Se lo va a leer. Romanos 8:34, apúntelo, búsquelo ahí en su Biblia rápidamente. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿No le da alegría que Jesús esté orando por usted? Jesús está orando por usted. Jesús supo manejar la decepción que la traición de Pedro le estaba causando. Jesús no atacó a Pedro. ¿Qué hizo? Oró. Jesús no empezó a rebajar ni a hacer sentir mal a Pedro. ¿Qué hizo Jesús? Oró. ¿Sabe qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: quiero que sepas, Pedro, que cuando falles, yo ya he estado orando por ti, para que no falle tu fe. ¿Qué manera de influenciarla del maestro? ¿Qué manera? ¿Cómo lo hace? Quiero aprender de él. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de estar señalando los fracasos, las debilidades y las flaquezas que tienen aquellas personas a las cuales nosotros queremos influenciar, nosotros nos podemos orar al Padre? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted empieza a orar por aquella persona que usted quiere ver que cambie? ¿Qué pasaría? ¿Sabe qué pasaría? Dios obraría más y el diablo menos. Porque la materia prima de Dios, es el ejemplo y la oración, los dos primeros puntos que les acabé de dar. Y la materia prima de Satanás es el reclamo, la queja, la inconformidad, la manipulación, la obligación. Yo le animo a que usted sea un hombre, a que usted sea una mujer, ¿de qué? De influencia. Por favor, sea de influencia. Ahora quiero preguntarle, ¿qué pasa cuando nosotros somos influencia a otros? ¿Qué pasa cuando oramos y cuando somos ejemplo a otros para que ellos cambien? ¿Sabe qué pasa? Esa influencia es exponencial, crece inmensamente, porque no solamente estoy influenciando la vida de él, sino la vida de aquellas personas que también lo rodean. ¿Sabe qué pasa cuando yo influencio a mi hijo Miguel Ángel? Estoy influenciando a una esposa que tendrá en un futuro. Y estoy influenciando a unos hijos que tendrán un futuro. Estoy influenciando a unos nietos que todavía no conozco. Los estoy influenciando hoy. La influencia es exponencial, crece enormemente. Es como el grano de mostaza que, siendo un grano tan pequeño, después llega a ser ¿cómo? Grande. ¿Quiere influenciar a alguien? Ore por esa persona. Pídale al Señor. ¿Cuántos tienen hijos en esta tarde? Y mañana también los van a tener, ¿cierto? ¿Qué tal si después de un día difícil, después de un día en que sus hijos le han causado un gran dolor, una gran decepción, qué tal si usted en la noche, en lugar de ponerse a llorar, en lugar de ponerse a recriminarse y a recriminarlos, qué tal si usted espera que ellos se acuesten y usted va a sus dormitorios e impone sus manos sobre ellos y le dice: Padre, ayúdalos, Padre, los bendigo? ¿O qué tal? Bueno, de pronto usted no lo puede hacer de noche, de pronto usted se levanta temprano y le dice: Señor, ayúdalos, no les tomes en cuenta sus pecados, perdónalos, Señor, por favor ayúdales a ser firmes, que cuando vengan las tentaciones ellos sean fuertes. ¿Qué tal si hiciéramos eso, querida iglesia? ¿Qué pasaría? Seríamos personas de gran
influencia, y ellos lo van a hacer después, cuando les corresponda el turno a ellos. ¿Alguno de ustedes vio la película Poema de Salvación? Poema de Salvación es la historia de una madre que a través de la fuerza de la oración logró rescatar de las garras infernales a su propio hijo Pablo Olivares. Pablo Olivares. Es que la oración puede mucho más que lo que puede su cantaleta, que lo que puede su mal genio, que lo que puede su mala cara. La oración puede mucho más. Así no digan amén. Bueno, tercer punto. Ya nos estamos despertando. Muy bien. Escriba ahí en la lineecita, declare lo que quiere ver. Declare lo que quiere ver. Y esto no tiene que ver nada con pensamiento positivo, no, Biblia. Vamos a leerlo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Por favor, subraya ahí en ese versículo: apacienta mis ovejas. Yo recuerdo que estudié en el mejor colegio de Bucaramanga, el tecnológico, pobremente, ¿no? Estudié en el tecnológico 1988, antier creo que fue. 1988 yo iba de sexto grado. Y en el segundo periodo iba perdiendo 2 materias. Y bueno, los colegios en aquella época eran un poco más estrictos que ahora. Ahora van perdiendo 10 y no pasa nada, ¿no? En aquella época uno perdía 2 materias y le mandaban a llamar el acudiente. Mandaron a llamar a mi mamá. Y la profesora empezó a explicarle lo terrible que era perder 2 materias. Para ella, ¿no? Para mí no era nada nuevo. Y yo recuerdo las palabras de mi mamá. Quizás ella no se acuerda, yo sí me acuerdo muy bien. ¿Sabe qué hicieron esas palabras? Me desafiaron. Mi mamá me dijo lo siguiente delante de la profesora que se llamaba Luz Marina, me daba matemáticas, yo recuerdo. Mi mamá me dijo lo siguiente: Ángelo, así no podemos, como toda mujer, ¿no? Ángelo, así no podemos. ¿Será que cuando usted llegue a 7º grado también me van a tener que llamar? Yo me quedé así, yo dije, ni siquiera he pasado 6º y mi mamá ya me va en 7º. Me desafió, me retó. Para ella no había posibilidad de que yo perdiera el año. ¿Cómo nosotros motivamos a nuestros seguidores? De ahí en adelante mi actitud frente al estudio cambió. Ya no perdía 2 materias, perdía 3. No, mentira, mejoré notablemente. Mi mamá sabe que sí fue así. Por si acaso usted no se ha dado cuenta, tenemos la capacidad de influenciar a las personas que nos rodean con las declaraciones que hacemos de ellos. Lo que usted dice de las personas es decisivo, es determinante. Usted a veces no le presta atención a lo que usted dice de la demás gente. Eso los afecta. Para bien o para mal, los afecta. Por eso, yo no es que quiera criar hijos argentinos, en ningún momento, pero yo continuamente los estoy afirmando, le estoy dando palabras de afirmación. Le digo, usted sí es apuesta, ¿no? Igual a su padre. Porque quiero que ellos crezcan con una sana estima. De hecho, ustedes de pronto habrán escuchado por ahí a Santiago que dice, es que cuando uno nace para ser un duro, ahí está pintado el padre, ¿no? Utilice sus palabras para motivar, para levantar. Precisamente esto fue lo que hizo Jesucristo. ¿Con quién? Con Pedro. ¿Cómo Jesús restauró a Pedro? Lo acabamos de leer. Dice las Escrituras que 3 veces le preguntó a Pedro que si lo amaba, que si todavía lo quería. Y Pedro le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Para los que de pronto no están familiarizados, rápidamente les sintetizo la historia. Pedro niega la misma noche en que es
prendido Jesús, lo niega no una, no dos, sino 3 veces al maestro. Y lo niega no como los demás que salieron huyendo. Pedro está frente a Jesús, está mirando la ejecución, está mirando las bofetadas, está mirando el sacrificio. Pedro lo está mirando. Y cuando le preguntan si él es seguidor de Jesús, para zafarse de la presión, él no solamente lo niega, sino que lo niega con insultos y maldiciones. O sea, la intención de Pedro era que a nadie le quedara la menor duda de que él no era discípulo, porque un discípulo jamás diría tremendas palabras soeces. Y cuando Jesús se acerca nuevamente a Pedro, ya Jesús resucitado, no le toca el asunto y le hace una comisión. Le pide, ¿qué es lo que le pide? Usted lo tuvo que haber subrayado. Apacienta mis ovejas. Apacienta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con Pedro? Cuando Pedro se sentía un traidor, Jesús lo vio como un pastor. Cuando Pedro se sentía un miserable, Jesús le vuelve los créditos, le vuelve su dignidad y le dice: tú eres un discípulo mío y me eres útil. Eres útil. Quizás Pedro no entendía lo que estaba haciendo el maestro, pero el maestro sí sabía lo que estaba haciendo con Pedro. ¿Qué declaraciones usted está dando a los demás? Pregunto en esta tarde. ¿Por qué se sorprende de los resultados que está teniendo frente a las personas si usted está haciendo esas mismas declaraciones? Si usted le dice burro a su hijo, no espere que sea él el primer puesto. Si usted, discúlpeme, pero si usted no trata bien a su esposa, ¿por qué espera que ella se comporte como una reina? Viceversa. Si usted no trata bien a su esposo, ¿qué le hace pensar que él va a dejar de comportarse como un peón? Nuestras declaraciones reflejan la fe que nosotros tenemos en las personas, la confianza de lo que pueden llegar a ser. Y aquí le digo algo, no se trata de decir mentiras de las cosas que no son, se trata de decir lo que sí pueden llegar a ser. Y eso es fe. Eso es fe. ¿Quieren que les dé mi definición de fe? La aprendí algunos años atrás, si quieren escríbanla por favor ahí en sus líneas. Fe es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho para que sea hecho. ¿Ya lo escribieron? Fe es dar por hecho un hecho que no ha sido hecho para que sea hecho. Si usted empieza a tratar así, con fe a la gente, si usted empieza a decirle lo que pueden llegar a ser en Dios, habrán más probabilidades de que lo alcancen y de que lo sean. Yo quiero que Comunidad Vida con Propósito sea una iglesia madura, una iglesia pujante, una iglesia que evangeliza, una iglesia que cree en Dios, una iglesia de discípulos, no de simpatizantes, de discípulos. Somos discípulos, estamos comprometidos con las verdades de la palabra de Dios, lo creo. Y aquí es cuando cualquiera de ustedes me podrá decir: Ángelo, qué pena, pero Jesús dijo eso de Pedro porque Jesús vio el futuro de Pedro porque él era Dios. ¡Bingo! ¡Correcto! Para declarar algo diferente de las personas, tenemos que verlas, no con nuestros propios ojos. Tenemos que verlas con los ojos de Dios. ¿Cómo ve usted a la gente? ¿Con sus ojos carnales? ¿Lo único que le ve es el manojo de defectos que tienen? Pero cuando usted empieza a declarar lo que ellos pueden llegar a ser, lo cree en su corazón, les da ejemplo, ora por ellos, oye, eso será el vehículo que Dios va a utilizar para transformar vidas y para cambiar el mundo. ¿Cuántos les da alegría eso?
¿Alguno se vio la historia, la película de Forrest Gump? ¿Sabe qué hizo esa mamá? Lo único que hizo fue declarar lo que ella veía en su hijo, aunque su poco coeficiente intelectual no ofrecía muchas esperanzas. Pero las declaraciones de afecto, de amor, de fe de esa madre lograron catapultar en ese hijo lo que parecía imposible. Quiero regalarles el cuarto punto. Algunos sí ya empezaron a dormir, ya definitivamente. Dicen, acabe rápido esto. Cuarto punto. Aguarde por lo que quiere ver. Y ya hemos construido nuestro acróstico de moda. Aguarde por lo que quiere ver. Leamos todos Hechos 4:13 a la 2 de 3. 1, 2, 3. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Por favor, subraya ahí, al ver la osadía. Cuando usted lee con detenimiento la vida de Pedro en los evangelios y sobre todo cómo culminan los evangelios y arranca a leer el libro de los Hechos, usted se lleva una estrellada. Dice, pareciera que estuvieran hablando de dos personas diferentes. Porque los evangelios, ¿cómo terminan? Muestran a un Pedro temeroso, asustado, niega a su maestro, huye de las autoridades. Y acá en Hechos, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo vemos? Enfrentando a los gobernantes, diciendo, hablando de Jesús, sin temor alguno. Uno dice, algo tuvo que haber pasado. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Las declaraciones de Cristo surgieron efecto en la vida de Pedro. ¿Qué le había dicho Cristo? Apacienta mis ovejas. Y Pedro es el primero en tomar la palabra en el aposento alto. Él es el primero, él empieza a ser el titular. ¿Por qué? Porque Jesucristo se lo había declarado. O sea que para ver lo que queremos ver, hay que aguardar, hay que esperar. ¿A cuánto les gusta esperar? Yo sabía que no iba a haber ni un solo amén. Las palabras de gestación pronunciadas por Cristo dieron a luz a un nuevo hombre, a un nuevo Pedro. Es que las palabras de Jesús pueden cambiar a cualquiera. A cualquiera lo pueden cambiar las palabras de Jesús. Al parecer los 3 primeros años o los 3 años del ministerio de Jesús fueron improductivos, fueron inertes. ¿Cómo terminan los 3 años del ministerio de Jesús? 12. Uno lo vende, otro lo niega 3 veces y los demás salen huyendo. Así terminan 3 años del ministerio de Jesús. Y cualquiera podría haberse dado por vencido, pero Jesús cuando resucita dice, todavía tengo un as bajo la manga, le voy a declarar a Pedro lo que va a pasar. Y por eso lo vemos en el libro de los Hechos. Bastaron apenas un poco menos o un poco más de 50 días para que Pedro fuera lo que Cristo ya había visto en él. Apenas pasaron 50 días después de esos 3 años, aparentemente, ¿qué? Improductivos. ¿Quiere que le diga cuál es la razón por la cual no vemos lo que queremos? Porque lo queremos ver ya. Como la propaganda, hoy mismo. Señor, hoy mismo quiero ver el cambio, hoy mismo. Hay personas que oran así, ¿no? Hoy mismo. No es así. Queremos resultados instantáneos. Estamos acostumbrados a la rapidez. Y como la gente en el mundo alcanza las metas rápidamente, nosotros también queremos alcanzar todo ya. Y queremos ver cambios en los demás ya. Pero en el reino de Dios no es así. ¿Sabe cómo es en el reino de Dios? Se lo voy a leer y por favor apunte la cita. Gálatas 6:9. Apúntela, Gálatas 6:9.
No nos cansemos de hacer el bien. Les dedico este versículo a la comunidad Vida con Propósito. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Se está dando por vencido? Yo, y haciendo una retrospectiva de mi vida, empecé a mirar atrás. Empecé a observar cuántos líderes, cuántos modelos tuve para imitar. Empecé a mirar y empecé a preguntarme cuántos de ellos oraron por mí. Me pregunté cuántos de ellos se atrevieron a declarar lo que Dios quería hacer conmigo. También me pregunté cuántos aguardaron el cumplimiento de aquello que ellos creyeron que Dios podía hacer conmigo. Pero también me pregunto, ¿a cuántos de ellos hice llorar? ¿A cuántos de ellos decepcioné? Yo era el chico difícil, no por lo simpático, era el difícil de la iglesia. Me puse arete y todo. ¡Ay! Algunos, ¡ay, el pastor tuvo arete! ¡Ay! Yo era la persona difícil de la iglesia, pero amaba a Dios con todo mi corazón. Y hubo personas que modelaron, hubo personas que creyeron. Yo quisiera estar frente a esas personas y darle las gracias. Quisiera estrecharle la mano y decirle gracias por haber sido mi líder, por haberme servido, por haberme soportado. Gracias. ¿Sabe una cosa, iglesia? No tenga en poco el poder de la influencia que Dios le ha dado a usted. No lo desperdicie. ¿Está a punto de rendirse? ¿Está cansado? ¿Cree que ya todo está perdido? ¿Que esa persona no puede cambiar? ¿Que es imposible? ¿Cree que ya definitivamente este maridito, esta esposita que Dios me dio, ya no hay nada que hacer? No es cierto. No es cierto. En usted hay un poder que Dios le ha dado, que Dios le ha suministrado. Es el poder de la influencia. Dios necesita que usted lo ejerza en su casa, con su hijo. Dios necesita que usted lo ejerza allá en el trabajo, donde todo el mundo habla sandeces y usted habla de integridad, de vivir para Dios. Dios lo necesita allá en la universidad, donde el ateísmo reina y alguien dice yo creo en Jesucristo. Dios necesita hoy hombres y mujeres de influencia. Lo necesita usted, me necesita a mí. ¿Será que no vamos a transformar el mundo? Yo creo que podemos. Yo creo que podemos transformar el mundo. Quiero concluir con la siguiente historia. En una ocasión, un misionero, aquellos que dedican su vida para viajar a lugares lejanos de su tierra natal, decidió ir a un lugar apartado a predicar la palabra de Dios. Y llegó a una región inhóspita, a una región muy, pero muy precaria, donde no había nada de la civilización. Aquellas personas recibieron al misionero, pero lo recibieron con sospecha, porque creían que la intención del misionero era cambiarle sus costumbres. Entonces le dijeron al misionero lo siguiente: nosotros lo vamos a recibir y vamos a permitir que viva dentro de nosotros, dentro de la comunidad, con una sola condición. ¿Cuál?, preguntó el misionero. ¡Nunca! Y le señalaron este libro. ¡Nunca nos hable de ese libro! ¿Cómo les parece? ¿Y él a qué iba? A predicarles este libro. El misionero se comunica con la agencia misionera que lo había enviado a aquella localidad. Les expone lo que le acababan de proponer y la agencia le da el aval. Dice: quédese con ellos. El misionero acepta y empieza a vivir con ellos y a servirlos. Pasados los años, el misionero murió dentro de la comunidad.
Entonces la agencia misionera decidió enviar a otro misionero a esa misma comunidad. Y cuando llegó el misionero, nuevamente lo recibe la comunidad y le dicen: nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a aceptar que viva dentro de nosotros con una condición: que siempre nos hable de este libro. Y el misionero hizo la cara que hizo ustedes. Y él dijo: no entiendo. ¿Y acaso no fue lo contrario lo que le pidieron a mi compañero? Y ellos le respondieron: es cierto. Pero su compañero, cuando cerró ese libro y no nos enseñó, abrió su corazón y nos sirvió. Y nosotros lo vimos cuando iba por la leña. Y nosotros lo vimos cuando recogía agua para nosotros. Y cuando nos suministraba los medicamentos. Y cuando nos ayudaba cuando estábamos enfermos. Nosotros vimos que Él aprendió nuestro idioma y nuestras costumbres. Nosotros queremos conocer cuál es ese Dios de amor que logra hacer eso en una persona. Y así, esa comunidad se convirtió al Señor Jesucristo. ¿Usted está cansado con alguien? ¿Se cansó de ser influencia? ¿Quiere renunciar? ¿Quiere abandonar? Yo le voy a repetir Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por favor, cierren sus ojos. Y vamos a orar. Voy a pedirle a la iglesia que empiece a orar. Quizás aquí haya alguien en esta tarde que reconozca que no ha sido una buena influencia, que reconozca que precisamente ha sido una mala influencia. Quizás en esta tarde hay un hombre o hay una mujer que reconoce que lo ha venido haciendo todo mal. Y entonces me pregunta Ángelo: ¿qué puedo hacer? Lo eché a arruinar todo. ¿Qué debo hacer? Una sola cosa: arrepentirse. Arrepentirse delante de Dios. Vuélvase a Dios y pídele perdón. Dígale que quiere abandonar ese mal ejemplo que ha dado. Si le parece, quizás podría hacer esta oración conmigo. Si usted nunca ha hecho esta oración y si usted reconoce que no ha sido el ejemplo que debería haber sido hasta el día de hoy, ore conmigo esta oración. Dígale a Dios: Padre, reconozco que mi vida no es un modelo digno de seguir. Mis acciones distan mucho de lo que es ser un buen ejemplo. Te pido perdón por mis pecados. Quiero ser como tu Hijo y convertirme en una persona ejemplar. Dame la sabiduría para conocer más al Señor Jesucristo y así seguir su ejemplo. De ahora en adelante quiero ser una buena influencia para mi familia, para mis amigos, para el resto de la gente. Ayúdame, Señor. Ayúdame, por favor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y entonces, si usted hizo esta oración y los demás miembros de Comunidad Vida con Propósito alguna vez la hicimos, podremos decir algún día estas palabras, ojalá que sea hoy mismo. Es el último versículo de nuestro folleto, que dice a la voz de 3, 1, 2, 3: por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Ese es el desafío. ¿Puedes decir a otros que pueden seguir nuestro ejemplo? Iglesia, Dios los bendiga. La Comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones los días domingo de 8 a 9:30 de la mañana en Piedecuesta, en su nueva sede ubicada en la carrera séptima número 450, y en Bucaramanga de 5 a 6:30 de la tarde en el Colegio Americano, carrera 18, número 1922. Escúchenos a través de nuestro programa radial Vidas con Propósito, los días lunes
miércoles y viernes de 7 a 7:30 de la mañana a través del dial 1020 AM o por internet a través de radioprimavera.com. También nos puede escribir al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.